Como 9 caballeros sin recursos entran en un lugar sellado y salen convertidos en una de las órdenes más poderosas de su tiempo, no fue casualidad, fue lo que encontraron bajo tierra. En 1119, los templarios obtuvieron permiso para permanecer en el antiguo templo de Salomón. Durante casi una década excavaron en silencio, lejos de miradas externas. No hallaron tesoros de oro, hallaron algo distinto: manuscritos, símbolos, conocimiento que no debía salir a la superficie. Y eso lo cambió todo. Para comprender quiénes fueron realmente los templarios, es necesario dejar de lado la imagen más repetida. No eran solo soldados religiosos, no eran únicamente monjes armados protegiendo peregrinos. Esa versión es incompleta. La Orden del Temple surge en un momento específico de la historia, un periodo de fragmentación política, disputas religiosas. Jerusalén no era solo una ciudad sagrada, era un punto de tensión constante, un lugar donde textos, tradiciones y creencias distintas coexistían y chocaban. Los primeros templarios no destacaban por su número, eran pocos, discretos, sin poder aparente, pero tenían acceso a espacios restringidos, acceso a estructuras antiguas, acceso a un territorio cargado de historia mucho más antigua que el cristianismo mismo. Su misión oficial era clara: proteger caminos y peregrinos. Pero su permanencia prolongada en el área del antiguo templo de Salomón plantea una pregunta inevitable: ¿por qué una orden tan pequeña recibió un privilegio tan específico? Durante años, los templarios permanecieron en un lugar que no se trataba solo de ruinas. Era un punto simbólico central para múltiples tradiciones. Allí convergían relatos bíblicos, textos hebreos antiguos. Los templarios no eran eruditos en el sentido académico moderno, pero tampoco eran ignorantes. Muchos de ellos provenían de linajes nobles, habían recibido educación, sabían leer, sabían reconocer el valor de un manuscrito y, sobre todo, sabían guardar silencio. Con el tiempo, la orden comenzó a cambiar, no de forma visible, de forma estructural. Adquirieron recursos, influencia, redes de contacto que se extendían por toda Europa, no solo como guerreros, sino como administradores, custodios y mediadores. Ese crecimiento fue demasiado rápido para pasar desapercibido y demasiado específico, porque el poder de los templarios no se basaba únicamente en la espada, se basaba en la información que circulaba de manera controlada, que no se exhibía, que no se proclamaba. En una época donde el conocimiento era fragmentado y celosamente protegido, quien controlaba textos y símbolos, controlaba algo más profundo que el territorio, controlaba el relato, y eso transforma por completo la naturaleza de la orden. Los templarios no eran solo ejecutores de la fe, eran custodios de algo que no todos podían interpretar. Y cuando una organización acumula ese tipo de poder, tarde o temprano, se convierte en un problema, no por lo que hace públicamente, sino por lo que sabe. Lo que los templarios encontraron bajo el antiguo templo de Salomón nunca fue descrito con claridad en documentos oficiales, y eso no es casual. Los registros son fragmentados, las referencias, las explicaciones. Pero hay algo que se repite. La orden no emergió de Jerusalén con reliquias visibles, no regresó proclamando descubrimientos, no construyó su poder alrededor de objetos sagrados exhibidos al público, construyó silencio. Durante años, los templarios permanecieron en un lugar donde pocas órdenes tenían permiso para estar, un espacio cargado de capas históricas superpuestas. Antes del cristianismo, antes del judaísmo tal como lo conocemos, ese lugar ya era considerado sagrado. Eso significa textos, significa símbolos, significa conocimiento acumulado durante siglos, que no fue completamente absorbido por la doctrina oficial. No se trataba necesariamente de un solo hallazgo, ni de un único manuscrito. Se trataba de acceso a archivos antiguos, a tradiciones paralelas,
a interpretaciones que no circulaban fuera de círculos muy cerrados. Los templarios no tenían la autoridad para definir la verdad, pero sí tenían algo igual de poderoso: la capacidad de custodiarla. Muchos indicios sugieren que la orden comenzó a recopilar textos que no coincidían plenamente con la narrativa dominante, relatos alternativos, genealogías incómodas, simbolismos que no encajaban en una lectura única. Nada de esto puede afirmarse como un inventario cerrado, pero el comportamiento posterior de la orden ofrece pistas claras. Poco tiempo después de su permanencia en Jerusalén, los templarios comenzaron a recibir privilegios extraordinarios, exenciones fiscales, autonomía jurídica, libertad de movimiento entre reinos. Ese nivel de confianza no se otorga sin razón, especialmente en una época donde la información era más valiosa que el oro. Si los templarios solo fueran guerreros eficientes, habrían sido útiles, pero se convirtieron en algo distinto: intermediarios, custodios, una red que manejaba información sensible, sin responder directamente a ninguna autoridad local. Eso cambia por completo el equilibrio del poder, porque cuando una organización controla conocimiento que no todos pueden interpretar, no necesita exhibirlo, solo necesita conservarlo. Y en una institución basada en la centralización de la verdad, eso siempre representa una amenaza, no por lo que se dice en público, sino por lo que se guarda en privado. Durante un tiempo, la existencia de los templarios fue tolerada. Eran útiles, eran eficientes, cumplían una función clara, pero ese equilibrio no duró. A medida que la orden crecía, algo comenzó a incomodar. No fue solo su riqueza, no fue solo su independencia militar, no fue solo su red financiera, fue su autonomía intelectual. Los templarios no respondían completamente a ningún reino, no se sometían del todo a ninguna autoridad local y, lo más delicado, no compartían todo lo que sabían. En una época donde el poder se sostenía sobre el control del discurso, eso era inaceptable. La Iglesia avanzaba hacia una centralización definitiva. La monarquía buscaba consolidar su dominio, y ambos necesitaban algo en común: una narrativa única. Los templarios no encajaban en ese modelo, no predicaban doctrinas alternativas en público, no proclamaban herejías desde los púlpitos. Su peligro no estaba en lo que decían, estaba en lo que podían decir, porque una organización que custodia conocimiento, sin depender de una autoridad central, representa una grieta en el sistema. No importa si ese conocimiento es correcto o no, importa que exista fuera del control. Poco a poco, la percepción comenzó a cambiar. La orden pasó de ser aliada a ser observada con desconfianza. Sus privilegios, antes aceptados, comenzaron a parecer excesivos. Su silencio, antes visto como disciplina, empezó a interpretarse como ocultamiento. Y en ese clima, no hacía falta probar que los templarios eran culpables. Bastaba con que fueran incómodos. La historia muestra que, cuando una institución necesita eliminar un riesgo, no ataca directamente el conocimiento, ataca la legitimidad. Se cuestiona la moral, se distorsiona la imagen pública, se siembra duda. Así, los templarios comenzaron a ser asociados con prácticas extrañas, con rituales incomprensibles, con secretos inconfesables. Nada de eso necesitaba pruebas sólidas, solo necesitaba repetición. Y una vez que la sospecha se instala, el desenlace, porque el problema ya no era lo que los templarios habían encontrado, era el hecho de que existieran sin rendir cuentas completas. Y cuando el poder percibe una amenaza que no puede supervisar, la respuesta nunca es diálogo, es eliminación. La caída de los templarios no fue repentina, fue preparada durante años. Cuando llegó el momento de actuar, el terreno ya estaba listo. Las acusaciones no surgieron de pruebas claras, surgieron de necesidad, necesidad política, necesidad económica, necesidad de control. La orden poseía tierras, riquezas, autonomía, pero sobre todo,
poseía algo más peligroso, una historia que no estaba completamente bajo supervisión. En 1307, la ofensiva comenzó, no como un debate teológico, no como una revisión doctrinal, sino como un golpe coordinado. Los templarios fueron arrestados de forma simultánea, en distintos territorios, sin posibilidad de reacción. Las acusaciones eran vagas, pero cuidadosamente elegidas. Herejía, prácticas secretas, rituales incomprensibles. Nada de eso necesitaba ser probado públicamente. Bastaba con que sonara lo suficientemente grave. Las confesiones llegaron después, no por convicción, por presión. La tortura no buscaba la verdad, buscaba legitimidad. Una confesión era suficiente para justificar la eliminación de la orden. Así funciona el poder cuando necesita borrar algo incómodo. No refuta, desacredita, no debate, condena. Los juicios no se centraron en lo que los templarios sabían. Se centraron en lo que se decía que hacían, porque atacar el conocimiento directamente habría sido demasiado revelador. Era más eficaz destruir la reputación que discutir el contenido. Con el tiempo, la narrativa se impuso. Los templarios pasaron de custodios respetados a herejes peligrosos. Sus bienes fueron confiscados, sus archivos dispersados, su estructura. Pero hay un detalle clave. Nada indica que todo lo que custodiaban fuera destruido. Al contrario, en muchos casos, los archivos simplemente cambiaron de manos. Las propiedades fueron reasignadas. Los símbolos. La orden fue eliminada, pero el conocimiento no necesariamente desapareció. Solo dejó de estar bajo su custodia. Y eso marca una diferencia fundamental. Porque destruir una organización es sencillo, pero borrar completamente lo que sabe es otra cosa. Cuando la Orden del Temple fue disuelta, la narrativa oficial se apresuró a cerrar el caso. Herejía, corrupción, desvío doctrinal, una explicación suficiente para el público, pero insuficiente para quien observa los detalles, porque cuando una estructura es destruida, no todo lo que la compone. Los templarios fueron eliminados como organización, pero su red no se evaporó. Sus propiedades pasaron a otras órdenes. Sus símbolos fueron absorbidos y resignificados. Sus archivos no fueron exhibidos públicamente como objetos de destrucción. Simplemente dejaron de mencionarse. Eso es importante. Cuando algo es considerado peligroso, pero útil, no se quema, se archiva, se fragmenta, se redistribuye. Muchos de los conocimientos asociados a la orden no reaparecen como textos firmados, reaparecen como símbolos, como referencias indirectas, como silencios inexplicables. La historia posterior muestra rastros dispersos, ideas que sobreviven sin origen claro, tradiciones que continúan sin explicación oficial, construcciones que parecen surgir de la nada, pero nada surge de la nada. El conocimiento no necesita ser proclamado para seguir existiendo, solo necesita ser custodiado por otros nombres. Y cuando eso ocurre, la historia deja de ser una línea continua y se convierte en un archivo fragmentado. La orden fue borrada del escenario, pero su papel no fue completamente reemplazado, solo fue absorbido. Eso explica por qué el nombre de los templarios sigue provocando incomodidad, no por lo que fueron oficialmente, sino por lo que pudieron haber custodiado y que nunca regresó al dominio público, porque hay conocimientos que no desaparecen con una condena, solo cambian de manos. Hoy, los templarios son recordados como una orden caída, un capítulo cerrado, un error del pasado, pero esa lectura es demasiado simple. Cuando una organización es destruida con tanta precisión, con tanta urgencia, con tanta violencia simbólica y material, rara vez es solo por lo que hace, casi siempre es por lo que sabe. La pregunta entonces, si los templarios encontraron algo bajo el templo de Salomón, la pregunta real es, ¿por qué su historia necesitó ser sellada? Con tanta contundencia, el conocimiento no siempre se elimina. A veces, solo se retira del acceso común, y todo lo que se retira del acceso
termina siendo confundido con mito, pero los mitos, cuando se observan de cerca, suelen ser fragmentos de archivos que nunca volvieron a abrirse. La orden desapareció, el silencio se impuso, pero las preguntas permanecen, porque hay cosas que no se destruyen, solo se guardan y siguen ahí.